Hola a todos los amantes de la montaña. Bienvenidos a Historias con Jordi Toms. Donde exploramos las experiencias más fascinantes del mundo natural. Exacto. Jordi Toms nos ha permitido compartir esas increíbles historias con ustedes, así que muchísimas gracias a ellos. No se olviden de suscribirse a su canal para más contenido asombroso. ¿Listos para adentrarnos en el lado oscuro de la aventura? Hoy vamos a sumergirnos en historias reales de excursionistas que se encontraron con lo inexplicable en medio de la naturaleza. La montaña con su inmensidad y misterio siempre ha sido un escenario perfecto para historias que nos ponen los pelos de punta, ¿verdad? Totalmente. Y prepárense porque les traigo 3 relatos escalofriantes de encuentros extraños en el sendero. Comencemos con el bebé fantasma de los Apalaches. Imagínense un excursionista solitario decide recorrer el sendero de los Apalaches en Pensilvania. Para los que no lo sepan, este es el sendero solo para caminatas más largo del mundo. Un escenario clásico para una historia de misterio sobre la naturaleza salvaje. ¿Qué podría salir mal? Bueno, te va a parecer bastante. Nuestro excursionista iba solo a finales de otoño, cuando el frío ya se hace sentir. Y hay pocos aventureros en el camino, bosques densos, el sonido horreo, el canto de los pájaros. De repente escucha un llanto. ¿Un llanto? El llanto de un bebé proveniente de la profundidad del bosque. En un lugar así, un sonido como ese te pone en alerta máxima. Es curioso, ¿no? El llanto de un bebé normalmente nos inspira ternura y un instinto de protección, pero en un entorno solitario y desconocido puede convertirse en una señal de peligro, ¿verdad? Totalmente. Nuestro excursionista, pensando que un bebé podría estar abandonado, sigue el sonido. Y se encuentra con una mujer frenética buscando desesperadamente a su bebé. Conmovido decide ayudar en la búsqueda, pero de pronto la mujer desaparece sin dejar rastro. Qué extraño, como si se hubiera tragado la tierra. A plena luz del día en un sendero. Es como si la montaña misma se lo hubiera arrebatado. Exacto. Atónitos, el excursionista se queda solo de nuevo. Pero momentos después ve a la misma mujer al otro lado del río inmóvil, con una mirada inquietante. Pero al otro lado del río, ¿cómo llegó ahí tan rápido? Y a la mirada da la impresión de que no fuera realmente ella, ¿no te parece? Como si algo la hubiera suplantado. Ese es el detalle escalofriante. Sin decir una palabra, sin moverse la mujer, lo observa desde la distancia. El excursionista, completamente perturbado, decide alejarse lo más rápido posible, dejando atrás la búsqueda y cualquier intención de seguir explorando el sendero. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Es difícil saberlo con certeza, pero creo que cualquiera en esa situación sentiría una mezcla de miedo y confusión. La mente humana busca explicaciones lógicas y cuando no las encuentra la imaginación puede crear escenarios aún más aterradores. Completamente de acuerdo. El excursionista regresó a su coche completamente conmocionado por lo sucedido, dudando incluso de su propia cordura, o fue real. Una alucinación. El misterio quedó sin resolver. Y esto nos lleva a nuestra siguiente historia. Encuentro con el payaso siniestro. Esta vez nos adentramos en un escenario más urbano, una reserva natural cerca de una zona suburbana. Un contraste interesante, de la inmensidad del sendero a un lugar más cercano a la civilización, pero igual de misterioso. Ya lo verás. Nuestro protagonista es un corredor nocturno de esos que disfrutan la soledad y la energía de correr bajo las estrellas. En esta ocasión, nuestro corredor se adentró en la reserva a las 11 de la noche, equipado con su linterna y listo para su rutina. Cabe mencionar que una semana antes había encontrado un cadáver en la reserva, lo que añadía un toque de inquietud al ambiente. Un detalle que sin duda te pone los nervios de punta. La mente empieza a imaginar todo tipo de posibilidades. Imagínate la escena, oscuridad total, solo la luz de la linterna, y de repente el corredor escucha el sonido de hojas y ramas crujiendo cerca. Al principio pensó que era algún animal, pero al acercarse con cautela vio algo que lo paralizó de miedo, una figura alta escondida detrás de un árbol. En ese momento la adrenalina debe dispararse, un animal, o algo más. La oscuridad juega con nuestra mente creando formas amenazantes en las sombras. Lentamente la figura se reveló un payaso con un disfraz completo desde el maquillaje hasta los zapatos y con un bate con púas en la mano. Y para añadir aún más terror a la situación, esto sucedía en el año 2016, durante la llamada epidemia de payasos, cuando extrañas figuras con disfraces de payaso aterrorizaban a la gente en diferentes lugares. Una imagen aterradora sin duda. Y el contexto de la epidemia de payasos añade una capa extra de miedo. Es como si nuestros miedos colectivos se materializaran en figuras concretas, ¿no crees? Exacto. El corredor, sin pensarlo 2 veces, salió corriendo a toda velocidad adentrándose en el bosque hasta que el pánico le hizo vomitar. Logró escapar, pero la experiencia lo marcó para siempre. Desde entonces evitó la reserva especialmente durante la noche. Un encuentro que te deja sin aliento. La figura del payaso normalmente asociada a la alegría y la diversión se convierte en una pesadilla en este contexto. Y nos queda una historia más, por explorar una que nos lleva al misterio del walkie-talkie en el bosque. ¿Te parece si la dejamos para la próxima parte? Me parece perfecto. Estoy deseando escucharla. Retomemos nuestra inmersión en lo desconocido con esa última historia que mencionaste, la del walkie-talkie en el bosque. ¿De qué se trata? Esta historia nos lleva a un campamento solitario en un bosque apartado.
Nuestro protagonista, un campista experimentado, decidió pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza. Ya sabes, buscando esa paz que solo se encuentra lejos del ruido y las luces de la ciudad. La soledad del bosque puede ser atractiva para algunos. Un espacio para desconectar y encontrar paz, sin embargo, también puede amplificar nuestros miedos, ¿no crees? ¿Sí? Y en esta historia la soledad se transforma en una experiencia escalofriante. Imagínate esto, después de una caminata por el bosque, el campista regresa a su tienda y se encuentra con algo extraño. ¿Qué cosa? La cremallera de la tienda está abierta como si alguien hubiera estado dentro. Una señal inquietante. Esa sensación de que alguien te observa, de que no estás solo, debe ser aterrador. Exactamente. Revisó su equipo, pero nada parecía haber sido robado. Confundido, decidió quedarse en el campamento. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido extraño. ¿Qué tipo de ruido? Un sonido estático, como si viniera de un walkie-talkie. Un sonido fuera de lugar, en medio de la nada, un objeto que no debería estar ahí. La mente empieza a buscar explicaciones, a conectar puntos que tal vez no existen. Buscando la fuente del sonido, el campista encontró algo aún más extraño, un enorme walkie-talkie antiguo que emitía estática y una voz susurrante. Esto ya parece sacado de una película de terror. Un walkie-talkie que aparece de la nada con una voz que te susurra. Lo que escuchó lo dejó helado. No soy tu gato. Imagínate escuchar eso en la oscuridad, solo en medio del bosque. En ese instante, el miedo se apoderó de él. Apagó el walkie-talkie y escuchó un golpe fuerte fuera de la tienda. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo hacia su camioneta, dejando atrás todo su equipo. Una huida desesperada. Cuando el instinto de supervivencia se activa, lo material pierde toda importancia. ¿Pero qué significa ese mensaje? No soy tu gato. Es enigmático, ¿verdad? Totalmente. Nunca supo quién o qué había estado en su tienda ni el significado del mensaje del walkie-talkie. Solo sabía que tenía que escapar de ese lugar lo antes posible. Es fascinante cómo la mente humana busca patrones, intenta dar sentido a lo inexplicable. Quizá esa frase no tenía ningún significado, solo era una broma macabra de alguien que se estaba divirtiendo a costa del campista. O tal vez era un mensaje de algo que no podemos comprender, una entidad que intenta comunicarse con nosotros a través de medios que nos resultan extraños. Es una posibilidad intrigante, ¿no crees? A veces me pregunto si no subestimamos la capacidad de la naturaleza para sorprendernos, para desafiar nuestra lógica y mostrarnos que hay mucho más allá de lo que podemos ver y comprender. Estoy de acuerdo. La naturaleza guarda secretos que quizás nunca lleguemos a desentrañar. Y estas historias, con sus encuentros inexplicables, nos recuerdan que somos solo una pequeña parte de un universo vasto e inabarcable. Y que en ese universo la frontera entre lo real y lo imaginario puede ser muy difusa. Especialmente cuando nos encontramos en entornos donde la soledad y la oscuridad amplifican nuestros miedos. Exacto. La montaña y el bosque son lugares donde nuestra percepción se agudiza, donde nos volvemos más receptivos a lo inexplicable. Y a veces en esa receptividad encontramos experiencias que nos transforman, que nos hacen cuestionar nuestras propias certezas. Hablando de experiencias transformadoras, ¿te parece si compartimos una experiencia personal? No es tan dramática como las historias que hemos escuchado, pero me dejó pensando por mucho tiempo. Me encantaría escucharla. Las experiencias personales siempre añaden una dimensión más profunda a este tipo de temas. Hace unos años decidí hacer una caminata nocturna por un sendero cerca de mi casa. Era una noche de luna llena, el cielo estaba despejado y sentía una extraña paz interior. Caminaba tranquilamente disfrutando del silencio y la belleza del paisaje, cuando de repente vi una figura a lo lejos sentada en una roca junto al sendero. ¿Tú qué hubieras hecho? Depende. La figura tenía algún rasgo distintivo. Emitía algún sonido. Creo que mi reacción estaría dictada por la curiosidad y el miedo en partes iguales. ¿Qué hiciste tú? Al principio pensé que era otro excursionista, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que algo no encajaba. La figura no se movía, parecía estar completamente inmóvil, como si estuviera absorta en sus propios pensamientos. La curiosidad pudo más que el miedo, así que seguí caminando con cautela hasta que estuve a pocos metros de la figura. Entonces pude ver con claridad lo que era. No nos dejes con la intriga. ¿Qué era? Era un búho. Un enorme búho con sus ojos brillantes fijos en mí. No se asustó, no se movió. Simplemente me observaba como si pudiera ver a través de mí. Un búho. Un animal fascinante, lleno de simbolismo asociado a la sabiduría, a la noche, al misterio. En muchas culturas se le considera un mensajero entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Exacto. Y en ese instante sentí una conexión inexplicable con ese animal. Como si hubiera estado esperándome, como si tuviera algo que decirme. El tiempo parecía haberse detenido. Solo recuerdo la intensidad de su mirada, la sensación de estar frente a algo antiguo, sabio, poderoso. Un encuentro mágico sin duda. ¿Y cuánto tiempo duró ese momento? No lo sé con certeza, pero después de unos minutos que me parecieron una eternidad, el búho extendió sus alas y se elevó en la noche, desapareciendo en la oscuridad. Yo me quedé allí contemplando el cielo vacío, sintiendo una mezcla de asombro y melancolía.
Una experiencia que te marca sin duda. Un encuentro con lo salvaje, con lo misterioso que te recuerda que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. ¿Crees que tuvo algún significado especial? No lo sé con certeza, pero desde entonces cada vez que veo un búho recuerdo esa noche, esa mirada, y siento un escalofrío recorrer mi espalda. Tal vez fue solo una coincidencia, un encuentro fortuito con un animal nocturno. O tal vez fue un mensaje de mi propio subconsciente, una invitación a explorar los misterios que se esconden dentro de mí mismo. Es una interpretación interesante. Al final, cada uno de nosotros da sentido a sus propias experiencias a través del filtro de nuestras creencias y emociones. Lo importante es estar abiertos a la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos explicar con la razón. Completamente de acuerdo. Bueno, y con esa reflexión sobre lo misterioso y lo inexplicable, llegamos al final de nuestro viaje por el lado oscuro de la montaña. Espero que estas historias les hayan dejado con algunas preguntas, con algunas reflexiones sobre los límites de lo que conocemos, sobre el poder de la imaginación, sobre la fascinación que ejerce lo desconocido. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y con todos los amantes de la montaña que nos escuchan. Gracias por invitarnos a explorar estos misterios, a cuestionar nuestras propias certezas, a abrirnos a la posibilidad de que la realidad sea mucho más amplia y enigmática de lo que imaginamos. Gracias a ti por tus valiosas aportaciones. Y gracias por supuesto a Jordi Toms por compartir estas increíbles historias con nosotros. No olviden suscribirse a su canal para más contenido asombroso. Y a todos ustedes, queridos aventureros, les deseo caminos seguros y experiencias memorables, incluso aquellas que les pongan los pelos de punta. Hasta la próxima.